bienvenida a todos a este ciclo de webinarios 2021 de CESCAL, Centro de Estudios sobre Calidad Alimentaria. Vamos a presentar un poco qué es CESCAL. Para aquellos que no lo conocen, es una organización en la cual nos dedicamos a tres áreas específicamente. Por un lado tenemos lo que es el área de formación, educación, capacitación. Por otro lado tenemos el área de investigación, ¿sí? Y por último el área de asistencia a profesionales, a algunas organizaciones. Las áreas de estudio con las cuales nosotros nos interesamos y queremos profundizarnos, y obviamente nos especializamos con un equipo variado de profesionales, son las siguientes. Primero, calidad alimentaria, inocuidad alimentaria y el área de innovación en alimentos saludables. Vamos a comentarles brevemente cuáles son algunos de los cursos que estamos dando, cursos online. Ahora acaba de comenzar el curso de elaboración de alimentos libres de gluten, que son cursos de marzo a junio. Luego tendremos la diplomatura en gestión de calidad en servicios de alimentos, de abril a noviembre, que vamos a ver si el ingeniero Sepp se puede sumar, aunque sea como docente invitado. Y luego tenemos de junio a octubre el taller de manuales y procedimientos. Todos los contenidos que ustedes quisieran ver los van a encontrar en la página web. Y después tenemos cursos cortos online, que son cursos de 2 meses. Actualmente estamos cursando la legislación alimentaria, el curso de legislación alimentaria y nutricional, luego el curso de microbiología alimentaria, de enfermedades transmitidas por alimentos, después el de implementación estratégica de las buenas prácticas, posteriormente el curso de laboratorio de microbiología alimentaria, luego el de implementación del sistema HACCP, y después el curso de innovación en alimentos saludables. Todos estos cursos que hacemos nosotros, tratamos de que tengan un enfoque siempre práctico y dinámico, ¿sí? No son cursos teóricos. Obviamente hay teoría, hay contenidos teóricos como siempre, pero tratamos de que siempre haya actividades prácticas para que ustedes lo puedan implementar en su trabajo, ¿no? Realmente que se lleven algo y que sea bien aplicable al día a día. Bueno, muy cortito era lo que quería presentar. Vamos a presentar ahora al docente invitado. Le voy a pedir, por favor, a aquellos que tienen abierto el audio, por favor, si pueden hacer silencio. Bueno, el webinario de hoy se denomina Seguridad Alimentaria en Servicio de Alimentos, de la teoría a la práctica. Vamos a presentar al ingeniero Sepp Chernilo, es ingeniero en alimentos de la Universidad de Chile, magíster en alimentos, diplomado en gestión de empresas en la industria de alimentos, auditor HACCP, diplomado en aplicación de sistemas HACCP, auditor líder de la norma ISO 22000, versión 2005, subgerente de catering y APB en LATAM Airlines hace 7 años, también es gerente general en la organización Comer Seguro hace 5 años, y como experiencia, entre varias otras asociaciones y organizaciones, trabajó como auditor en Walmart y Pan Am Sport, entre otros. Bueno, vamos a dar comienzo a esto. Le voy a dar el permiso. Bueno, Sepp, creo que ya puedes compartir pantalla. Ok, vamos a ver. ¿Se ve la imagen? De a poquito irá apareciendo. Perfecto. Ahora sí se ve. ¿Se ve bien? Sí. Se ve perfecto. Bueno, cuando quieras, Sepp. Gusto. Agradecido. Muchas gracias. Buenos días a todos. La verdad, muchas gracias a ti, Luciano, y a CESCAL por la invitación. Para mí es un agrado tener esta posibilidad de comentarles y conversemos sobre todo de este tema tan relevante, la seguridad alimentaria en servicios de alimentación. Les traigo una infinidad de temas súper interesantes, novedosos, que muchos los cuestionamos. Pero esa es mi invitación a que nos cuestionemos diferentes cosas que estamos prácticamente día a día viviendo. ¿Ya? Nunca en la historia de la humanidad los alimentos han sido más seguros que hoy en día. Sin embargo, nunca en la historia de la humanidad hemos tenido más preocupación por la seguridad de los alimentos que hoy en día. En general, vemos en la prensa diferentes casos de intoxicación
Miren el de arriba, más de 60 intoxicados en el mejor restaurante del mundo, ¿cierto? Brotes en jardines infantiles, etcétera, en comedores de escuela. Miren, este caso lo publico con la marca porque así está en internet, ¿cierto? Sodexo estudia indemnizar a más de 11.000 intoxicados por un caso en Alemania, intoxicación masiva en Rosario, cierran casino, pero lo que más quise colocar es al final. Dice, al menos 25 niños mueren en India por contaminación de alimentos. ¿Por qué lo quise colocar, y no siendo el último lo menos importante? Porque cuando ya hablamos de muertes, es donde la verdad tenemos que sentarnos a conversar y ver si realmente qué podemos mejorar y si realmente estamos haciendo bien las cosas. Acá, ¿cierto? Un caso de más de 200 intoxicados en un encuentro justamente de seguridad alimentaria, ¿ya? Que se dio en Connecticut, más de 200 intoxicados, ¿cierto? Lo más relevante acá es la protección de la marca. Todos trabajamos en diferentes empresas, ¿cierto? Y esta protección de la marca y al fin y al cabo el tema de las redes sociales, la confianza, la lealtad hacia la marca es cada vez más relevante, ¿ya? Por lo tanto, hoy día las redes sociales han jugado y siguen jugando un papel. Perdona, Luciano, parece que están, no sé, gente en la sala espera, dice ahí, no sé, tú lo vas manejando, ¿cierto? Sí, sí, no te hagas problema, que yo los voy ingresando, eso no te hagas problema. Gracias, sigue. Entonces, como decía, el tema de las redes sociales juegan un papel tremendamente relevante, la velocidad, en general, todo el impacto a nivel mundial que tiene. ¿Dónde y con qué se enferman las personas? Bueno, estos gráficos en general son sacados sobre todo de todo lo que es Sudamérica en los últimos 10 años, y en general las personas se enferman principalmente por los que son comidas y platos preparados, proteínas, pescados, carnes. Pero lo más relevante es dónde se enferman las personas, en qué lugar. Bueno, en un 50% más o menos en el hogar, ¿cierto? Luego, en segundo lugar, entran los restaurantes, casinos, eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo relevante acá es que en un primer lugar, ¿cierto? Muchos no lo creían hace un tiempo, está en el hogar, y en un segundo ya todo lo que es el sector HoReCa, o sea, hoteles, restaurantes, casinos, servicios de alimentación que entran dentro de este porcentaje. En general, existen una serie de certificaciones, ¿cierto? Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿nos entregan realmente una real confianza? Esto yo lo voy dejando como algunas preguntas para que cada uno se los lleve y obviamente después al final lo podemos comentar. Codex, por un lado, define 3 grandes interlocutores: gobiernos, industria y los consumidores. 3 grandes rubros. Sin embargo, por el lado de los gobiernos, tenemos que hay legislaciones obsoletas, ambiguas, difíciles de comprender. La fiscalización, por un lado, por el lado del gobierno, son poco constructivas. Hay auditores con brechas en criterios de calibración, incluso falta de conocimiento en muchos auditores. Por otro lado, tenemos la notificación, la vigilancia y la investigación de las ETA, muchas veces, ya vamos a ver algunos ejemplos, muy deficientes. Escasos programas de educación y realmente de sensibilización. En muchos lugares que a mí me ha tocado visitar, básicamente las fiscalizaciones tienen un objeto punitivo, más que de lograr realmente un objetivo de construcción. Por el lado de la industria, ¿cierto? Observa grandes faltas de conocimientos e involucramiento en los procesos, falta de transparencia durante las fiscalizaciones, ya vamos a conversar de eso. No se trabaja en una mejora continua, sino más que nada trabajamos con el mínimo a corto plazo, ¿cierto? Y tratando de que si que nos vienen a fiscalizar no nos encuentren grandes brechas. Por el lado de los consumidores, ¿cierto? La contraparte, no cuentan con conocimientos necesarios, muchas veces, y vamos a ver algunos ejemplos, con conocimientos que realmente los empoderen como una contraparte. La capacidad como auditor de los consumidores no es entendida como una forma de mejora continua. Muchas veces los consumidores, me ha tocado directamente
evaluar reclamos bastante grandes de consumidores, tienen el objetivo netamente de una compensación económica, ¿cierto? Y muchas veces me ha tocado ver de primera fuente consumidores que muchas veces inventan reclamos, ¿cierto? Por tratar de sacar una compensación económica. ¿Cómo generamos confianza en el consumidor? Aquí vemos este gatito paseándose, ¿cierto? Con mucha confianza delante de estos perros. ¿Cómo se genera confianza? Bueno, con estándares, con protocolos, con transparencia, con información al consumidor. Y cuando me refiero a eso, por ejemplo, es un ejemplo de, por decir la marca, pero está en internet, de Kentucky Fried Chicken, donde mediante internet uno se puede buquear y ingresar a ver las instalaciones por dentro, ¿cierto? Yo recuerdo que en Chile, hace mucho tiempo, existía un restaurante donde en la carta menú, en la parte del final, aparecía un mensaje donde le indicaba a los comensales si es que ellos querían visitar la cocina. ¿Cuántos de esos ejemplos serían buenos de tomar con el objeto de transmitir confianza? Que las personas ingresen mediante un circuito controlado, con las medidas adecuadas, por supuesto, pero eso sería bastante bueno, ¿cierto? Siempre yo digo, if you see something, say something. Qué relevante es eso, ¿eh? Y ahí es donde yo les hablaba de esta subnotificación, ¿cierto? Se conoce que está la subnotificación en países industrializados aproximadamente de un 10%, pero en países en vías de desarrollo es menor al 1%. Y como vemos, en este caso de este iceberg, ¿cierto? La parte de arriba del océano es lo que vemos. Y sobre lo que vemos es que podemos tomar acciones. Sin embargo, lo que está bajo del nivel del mar, la verdad, no lo logramos visualizar. Y el problema de eso es que no nos permite tomar acciones. Y el objetivo, como está indicado ahí en la línea roja, es bajar este nivel el nivel del mar para poder visualizar de cierta forma. Por ejemplo, yo al comienzo en las primeras láminas les mostraba los casos de intoxicaciones que aparecen en la prensa. Pero eso es solamente la parte de arriba. Pero bajo el nivel del mar, la verdad que hay mucho, mucho por hacer. ¿Quién es responsable por la inocuidad en un establecimiento de alimentos? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque normalmente, ¿cierto? Siempre cuando hay intoxicación masiva, dicen, que no hay suficiente fiscalización. Y yo les digo, ojo, los primeros responsables son el establecimiento de alimentos, quien elabora el alimento. No es la entidad de salud, no es el gobierno, no. Es más, sin la fiscalización, el sistema y el manejo de las enfermedades transmitidas por alimento debiese funcionar exactamente igual, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, ¿quién tiene la primera responsabilidad? La Universidad de Davis, de California, hace algunos años hizo una encuesta a manipuladores de alimentos, específicamente del sector HoReCa. Recordemos, concepto HoReCa, hoteles, restaurantes y casinos, servicios de alimentación. Les hizo una encuesta especialmente a ellos. Respecto a temas de limpieza, se observó que el 64% no se lavaba las manos antes de comenzar a manipular alimentos. El 36% se las lavaba por 1 a 5 segundos y 90% lo hacía por menos de 20 segundos. Un tercio no utilizaba jabón y el 38% no se lavó las manos después de manipular pollo. Bueno, yo la verdad, esta encuesta fue hecha pre-COVID, por lo que tanto yo espero, ¿cierto?, que si se volviera a hacer esta encuesta ahora en pandemia o post-pandemia, ¿cierto?, ojalá estos números debiesen ser distintos. Respecto a los temas de refrigeración, 12% de los refrigeradores estaban sobre 8 grados. El almacenamiento del pollo crudo en un 70% estaba en la bandeja superior y un 29 o 30% en la inferior. Respecto a temas de separación de contaminación cruzada, un 50% no utiliza tabla de cortar distinta para pollos y verduras, el 10% lava la tabla de jabón, lava la tabla con jabón, después de cortar pollo, ¿cierto? Respecto a temas de cocción, 70% no conoce la temperatura de cocción del pollo. Yo me pregunto, ¿cuántos de los que estamos acá conocemos esa temperatura? 40% lo cocinó el pollo bajo la temperatura recomendada. Bueno, por supuesto, si pocos la conocían, menos la van a aplicar. 48% cuenta con termómetro.
menos del 5% lo utiliza. ¿Cuántos? Y sobre todo pensemos obviamente en las casas, en todo lugar donde se manipulan alimentos. ¿Cuántos realmente utilizan un termómetro al momento de la cocción? Acá una pregunta muy relevante y muy obvia para todos. ¿Es responsable el manipulador de alimentos en la inocuidad? La respuesta es obvia. Por supuesto que sí, Seb, por supuesto. Esto es, ¿cómo nos hace esa pregunta tan básica? Bueno, entre los años 75 y 2010, el 80% de los brotes en Estados Unidos tuvieron como causa la manipulación de alimentos. Y en el 50% de estos casos, ¿cierto?, las manos fueron la fuente de contaminación. ¿Por qué digo esto? Porque nos tenemos que preguntar qué tan importantes son los manipuladores de alimentos, o si son realmente importantes, ¿cierto? Esa es una pregunta que nos tenemos que ir ya haciendo, porque por supuesto decimos, son tremendamente relevantes, son fundamentales, etc. ¿Confiamos realmente en ellos? O muchas veces cuando no hacen algo inadecuado, les contratamos un supervisor. Y si lo siguen haciendo de forma inadecuada, contratamos un supervisor para el supervisor. ¿Cierto? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? ¿Valoramos el trabajo que ellos tienen? ¿Cómo se lo demostramos? ¿Cierto? ¿Les hacemos las cosas fáciles? O ya vamos a ver después, ¿cierto?, de algunos ejemplos concretos donde muchas veces les hacemos la vida bien difícil, ¿cierto? Los que trabajamos básicamente en auditorías, en supervisión, etc. ¿Hacemos capacitaciones realmente efectivas o solamente para cumplir con la regulación, con lo que me pide el cliente, ¿cierto? Ahí, ojo con eso. ¿Cómo logramos generar cambios en la conducta? Dando el ejemplo, siendo consecuente, explicando el porqué de las cosas. Eso es tremendamente relevante. Educando, entregando pasión y compromiso por lo que hacemos. Entendiendo el valor agregado que generan, que su tarea es única, al igual que el servicio que ellos entregan. Explicando la responsabilidad que tienen, el valor, la importancia y la conciencia de lo que ellos hacen. Hacer las cosas como si fuesen propias, no de otros. Cuando los manipuladores, logran entender que la labor que ellos realizan es como que si fueran a comer su propia familia, cambia completamente la conducta. Y frente a eso yo les quiero mostrar acá, no sé si muchos ya lo conocen, 2 libros de cultura e inocuidad, ¿ya?, que el autor es Frank Llanas. Frank Llanas hace algunos años era el vicepresidente de calidad mundial para Walmart. Hoy día ya trabaja como Deputy Manager en FDA, en el FDA de Estados Unidos. Pero estos son 2 libros que me parecen muy, muy importantes. Ahí yo después se los puedo compartir a Luciano. Pero y están en español, ¿ya? Y me parece muy relevante porque habla de la cultura inocuidad. Este concepto de cultura inocuidad, que la verdad no tiene mucho de nuevo, pero lo que se hace en estos libros, la verdad es llevarlo a la práctica y ver las implementaciones y los impactos reales de este comportamiento. Prácticas higiénicas reportadas versus observadas. ¿Cuántas veces nos decimos, sí, por supuesto, yo hago esto, pero cuántas veces realmente lo observamos? Bueno, una encuesta a más de 1000 manipuladores en el Reino Unido en el año 2010 nos indicó que el 97% reconoció que la intoxicación alimentaria realmente es una amenaza para la vida, o sea, es tremendamente relevante. Sin embargo, 47% no se lava las manos antes de preparar alimentos, 40% no se olvidan de lavarse las manos después de ir al baño. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de Masengia, que está el autor acá abajo, de estas prácticas versus lo que se reporta versus lo que se observa. Y miremos, por ejemplo, almacenamiento apropiado del pollo, 61% indica que sí, sin embargo en la práctica se ve que es un 40%. Vemos, por ejemplo, la sanitización de la superficie en contacto con el alimento, 77% dijo sí, por supuesto, sin embargo en la práctica entre un 12% es lo que ocurre realmente. Lavado de manos, ya lo conversamos. La toma de temperatura final de la cocción, ahí ustedes pueden ir viendo los datos, ¿cierto? Entonces es importante que muchas veces, cuando hacemos las capacitaciones, siempre decimos, sí, por supuesto, esto siempre, pero muchas veces lo que ocurre en la práctica es distinto. Este tema del uso del guante y las mascarillas, ¿cierto? ¿Cuándo y por qué? Bueno, mi opinión personal es que yo creo que uno, obviamente dejando el tema COVID de lado, ¿cierto? Si es que la regulación local no me lo exige,
Mi sugerencia siempre es no utilizar guantes y mascarillas, ojalá nunca, nunca. La verdad que siempre nos tenemos que preguntar qué tanta seguridad la verdad que nos entrega. Ya podemos discutir un poco después las razones del por qué. Pero acá solamente algunos ejemplos ilustrativos de muchas veces lo que hace la gente con los guantes. ¿Ya? Y eso es tremendamente, por eso yo digo que muchas veces es mejor no usar los guantes que usarlos mal. Y ahí generalmente lo que, de hecho, muchos deben conocer los cursos de ServSafe, ¿cierto? O Codex. En ninguno de los dos casos se exige el uso de guantes y mascarilla, para nada, no se exige. Ahí obviamente va a depender las regulaciones de cada país. Por eso digo, si la regulación de cada país no lo exige, mi recomendación es no utilizarlos. Aquí teníamos un estudio en manipuladores de alimentos que se hizo en Buenos Aires el año 2009, ¿cierto? Se hizo un hisopado de mano a 97 manipuladores de alimentos, 53% contaminados. Un hisopado a los guantes que estaban en uso, 65% contaminados, y el uso de mascarilla, aproximadamente una población de 3.000, ¿cierto? 1.900 solamente lo utilizaban y el 50% tenía un uso incorrecto. Bueno, ahora con el tema, por eso decía, el tema COVID es distinto, pero eso mantiene mi opinión respecto al uso de guante y mascarilla para el manejo de alimentos. Como digo y repito, dejando el tema COVID separado. No somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Eso es tremendamente importante que lo tengamos claro. Muchas veces vemos los resultados, hacemos una capacitación, vemos los resultados de las pruebas que se hacen al final, todos 100%, etcétera, excelente, ¿cierto? Pero después nos empezamos a encontrar con algunas brechas, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos que preguntar por qué ocurre muchas veces eso. Hay que ponerse en el lugar del otro. Eso es tremendamente relevante cuando queremos entender la labor que realiza la otra persona, el entender por qué el manipulador de alimentos no se pudo lavar las manos. ¿Le estamos dando las condiciones adecuadas? ¿Por qué la persona no pudo tomar temperatura? ¿Por qué no pudo hacer una adecuada higienización de las frutas y verduras? Eso es súper importante. La seguridad alimentaria es muy importante cuando existe una intoxicación, ¿cierto? Ahí están todos preocupados, pero el desafío es cómo lo hacemos importante en la ausencia de esta. Vale decir, cómo estamos en esta constante preocupados, no preocupados, ¿cierto? Porque cuando hay un brote, están todos en la televisión, el gobierno, todos preocupados. Pero en el día a día, en nuestros trabajos, ¿cierto? Es tremendamente relevante mantener ese desafío y esa preocupación constante. El valor de los nutricionistas. Para mí, en general, nutricionistas y todo profesional que esté a cargo de un servicio de alimentación, yo lo quiero ilustrar de una forma de su valor como profesional que está capacitado en la gestión de calidad, digámoslo de cierta forma. ¿Y dónde yo veo el valor? Básicamente en el cuestionamiento de las regulaciones, en temas documentales y las prácticas. Muchas veces, y les voy a mostrar más adelante, las regulaciones en manejo de alimentos, por supuesto, están bastante expandidas, ¿cierto? Pero muchas veces un amigo mío siempre dice que en el detalle está el demonio. Y en los detalles muchas veces, cuando no tenemos una interpretación adecuada, cuando les voy a mostrar algunos ejemplos súper concretos, cuando no logramos hacer un cuestionamiento adecuado de las normas o la interpretación no es adecuada, empiezan a ocurrir algunas desviaciones. O cuando muchas veces tenemos documentos innecesarios o donde no tenemos esa capacidad, ¿cierto?, de cuestionarnos las cosas. Y es eso lo que yo quiero como mensaje en esta charla hoy día, tratar de transmitirles. Inspecciones con valor y con criterio. Cuando se realizan auditorías internas, tienen que ser inspecciones que generen un valor, que no tengan el único objeto de llenar un checklist, ¿cierto? Que sean humildes, que tengan el perfil adecuado para eso, y con criterio. Eso es algo que seguramente es tan simple y que todos lo mencionan, pero cuando uno se va a la práctica, como lo dice el webinar de hoy, ¿cierto?, es donde se empieza a encontrar las diferencias. El tercer punto indica análisis de riesgo versus percepción del riesgo.
Y es ahí donde muchas veces tenemos un espacio, donde ya vamos a hablar algo del COVID, pero tenemos un espacio para generar esto, y donde muchas veces lo que yo escuché en Facebook, lo que me dijo mi tía o mi mamá, o yo leí por ahí, ¿cierto? Muchas veces no tiene una correcta relación con la ciencia, ¿cierto? Ya vamos a ver algunos casos concretos, sobre todo en el caso de COVID. Para mí, estos profesionales, nutricionistas sobre todo, ¿cierto?, tienen un aporte desde lo técnico y lo metodológico, y no siempre ir by the book, ¿cierto? Que agarramos un libro, ¿cierto?, y dice 2, y si es 1,9 no sirve. No, es ahí donde yo creo que tienen un valor trascendental, como dije en el cuestionamiento, el tener una segunda opinión y ir al detalle. ¿Mm? ¿Cómo nos sentimos muchas veces los que trabajamos en calidad? Me imagino que muchos de los presentes hoy día. Bueno, nos sentimos a veces, muchas veces aislados, como que somos los únicos que remamos contra la corriente. Para mí, yo vi esta foto y en lo personal me ilustra bastante muchas veces esta sensación de soledad que sentimos, donde nos cuestionan, donde, ¿cierto?, casi todos los días. Bueno, acá entramos a ver un tema muy simple más que de normas, de conceptos. Nos preguntamos, ¿buenas prácticas o hazard? ¿Cierto? Este continuo vaivén. Bueno, mi primer comentario es que siempre uno debe cumplir con la regulación local, pero según lo que entiendo, en Argentina, ¿cierto?, y a nivel mundial, para los servicios de alimentación, lo que se exige es el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura más que la implementación de un hazard. Dicho eso, ¿cierto?, acá tenemos algunos ejemplos, no quiero entrar al detalle, de causas reales de multas y cierres específicos de servicios de alimentación. Por ejemplo, productos vencidos, hormigas, químicos junto a alimentos, materias primas en mal estado, etcétera, muestras con diferentes tipos de microorganismos, y que mediante las buenas prácticas uno los puede resolver. ¿Ya? ¿Por qué lo digo esto? Porque siempre tendemos a que cuando tenemos un problema, ya sea un brote o algún reclamo importante en nuestro establecimiento, inmediatamente decimos, tenemos que implementar hazard. Y muchas veces, solamente con una correcta implementación de las buenas prácticas, eso es suficiente. Pero nos preguntamos, ¿cuándo son buenas prácticas? ¿Cuándo son prerequisitos? ¿Cierto? Estos conceptos que todos hablan. Y yo quise traerles una imagen bastante simple. Nos preguntamos, ¿los POE y los POEs son todos buenas prácticas o algunos? ¿O cómo esta relación entre las buenas prácticas, los POE y los POEs? Les comento esto porque es una constante discusión en general. Yo les traigo algo de información relevante. ¿Qué procedimientos yo debo considerar para cumplir con las buenas prácticas? Y esto que yo les traigo acá, esto obviamente, estimados, por favor, es de acuerdo a la regulación local. Por supuesto, yo guardo ese punto. Y aquí algunos ejemplos de buenas prácticas: capacitación, higiene personal, programa de limpieza, control de plagas, recepción, almacenamiento, mantención preventiva de las instalaciones, ¿cierto? Que a veces se nos olvida eso. Calibración de equipo. Estos algunos ejemplos como buenas prácticas. Vuelvo a hacer el punto, ojo, de acuerdo a las regulaciones locales de cada país. Sin embargo, estas prácticas de alguna forma las documentamos mediante algunos POE y POEs. Las documentamos, ¿cierto? Y eso se transforma en los famosos procedimientos operacionales estandarizados y de sanitización. Sin embargo, existen otros POE y POEs, ¿cierto?, que no están incluidos en las buenas prácticas. Por ejemplo, la trazabilidad, investigación de reclamos, retiro y recuperación de productos, control de proveedores, contaminación cruzada, que muchas veces estos procedimientos se consideran un poco diferentes a las buenas prácticas. Dicho eso, el Códex me indica en la definición de la última actualización del manual de Códex, el programa de requisitos, ¿qué es en la práctica? Es las buenas prácticas de higiene o de manipulación o de elaboración, ¿cierto? Y así como otras prácticas y procedimientos como la capacitación y la rastreabilidad, que establecen las condiciones ambientales y de funcionamiento que sientan las bases para la aplicación de un sistema hazard. Entonces, en resumen, tenemos este famoso triángulo que yo creo que todos lo hemos visto siempre, pero donde la parte de abajo, además del compromiso de la gerencia, ¿cierto?,
vienen las buenas prácticas y luego las buenas prácticas se documentan mediante procedimientos. Pero existen otros procedimientos también que se suman a estas buenas prácticas y que en conjunto se llaman los prerequisitos que después me van a ayudar para mi desarrollo del plan HACCP. En general, los errores más frecuentes que uno ve, y estos son estimados reales de auditorías que a mí me ha tocado realizar a servicios de alimentación y de marcas muy reconocidas. Temas de instalaciones, en general, temas con pisos, con iluminación, con ventilación, ya les traigo ahí información importante. Temas con documentación, impresionante, incompleta, no ajustada de requisitos, inventada muchas veces, y se utiliza bastante este concepto del copy-paste. Ojo con eso. Tema de concentración en sanitizantes, cuando hay sanitización de frutas y verduras, ¿se toma realmente la concentración? ¿Estamos tranquilos con esos procesos? La limpieza, ya les traigo ahí algunas imágenes que les puedan ayudar bastante. Manejo de temperaturas, también lo vamos a ver. Rotulación de alimentos, les traigo una aplicación súper interesante que les puede ayudar en este tema de rotación y rotulación de alimentos. Calibración de instrumentos de monitoreo, ya vamos a ver en las últimas láminas una ayuda respecto a este tema. Pero esto en general son los errores más frecuentes que uno ve, o que a mí en lo personal me ha tocado ver de mayor impacto en servicios de alimentación. Principales brechas observadas y cómo las hemos podido ir resolviendo. Bueno, documentación muy compleja. Esto es un tema que para los servicios de alimentación que están dentro del canal Horeca es algo importante. Cuando hablamos de los manipuladores de alimentos, de hacerles la vida fácil, nos referimos a esto. Me ha tocado ver, y les voy a dar ejemplos, obviamente sin dar nombres de empresas, de manuales HACCP con 72 procedimientos entre POE y POES. 72, ¿cierto? Donde realmente es tremendamente complejo su manejo, su actualización, su capacitación de eso, y por supuesto su implementación, ¿cierto? Por lo tanto, siempre recordemos, estimados, que los manipuladores de alimentos siempre van a tender a ser lo más simple. Ellos van a ir por el camino corto. Falta de claridad, errores de interpretación de los requisitos normativos. Como les dije, normalmente pasa que el servicio de alimentación tiene algún problema, ¿cierto? Y en vez de hacer un adecuado análisis de causa, dice inmediatamente, tengo que implementar HACCP. Y si ya tengo implementado HACCP, tengo que irme a una norma más avanzada de gestión. Pero se nos olvida siempre el tema de las buenas prácticas y de su correcta implementación, de hacer un análisis de causa. Exceso de instructivo informativo, ya les voy a mostrar en la próxima lámina una imagen. ¿Cuántas veces no vamos a lavarnos las manos, ¿cierto? Y está lleno de papeles por todas partes, instructivos, pero a ellos les tengo una mala noticia, estimado. El ser humano lee muy poco, por lo tanto, ahí es bueno tratar de consolidar la información, de ojalá y con mucha más ilustración. Programas de limpieza, copy-paste. Les voy a traer un ejemplo. Me ha tocado ver programas de limpieza en diferentes sitios donde son todos exactamente iguales. Exactamente iguales, y la verdad que no es el espíritu, ¿cierto?, de estos. Casos de ETA. Bueno, en general, casos de ETA que a mí me ha tocado, como decía ahí Luciano, yo soy, y con esto no cometo ninguna incidencia porque apareció en la prensa. Parte de mi trabajo es que yo asesoro a Pan Am Sport. ¿Quién es Pan Am Sport? Es hoy día el nuevo nombre que recibe la ODEPA, que es la Organización Deportiva Panamericana, y es la encargada de realizar todos los eventos deportivos de sudamericanos y panamericanos, ¿ya? Y me ha tocado dar asesoría a Pan Am Sport en los diferentes panamericanos, y solamente como un caso en el año 2011 en Guadalajara, tuvimos un caso de ETA grave, donde la causa, ahí específicamente, luego de una investigación no menor de varios días, se logró determinar que era algo tan simple y básico como el agua. Tan simple y básico como el agua. ¿Y dónde había ocurrido la causa? El agua que se utilizaba en ese momento en la Villa Panamericana, en Guadalajara, era agua de pozo, y que se pasaba por un sistema de cloración y filtrado, ¿ya?, antes de ser utilizado. Entonces, ¿qué ocurrió?
que este sistema de cloración al parecer dejó de funcionar y por lo tanto empezaron a generarse una serie de bacterias en el agua y eso conllevó a todo un sistema de un problema de intoxicación masiva que hizo colapsar todo el sistema de salud de panamericanos. Y en general, bueno, les traía ese caso como algo bien ilustrativo y lo comento tal cual porque apareció en la prensa, por eso que entré en los detalles. Respecto al tema de declaración de alérgenos, también es algo que nos ha tocado lidiar bastante, si bien en Europa, en Estados Unidos ya es obligatorio su declaración de alérgenos para los servicios de alimentación. En el caso de Sudamérica no es así, ¿ya? Para servicios de alimentación no es obligatorio la declaración de alérgenos, sin embargo, dado algunas restricciones, lo que hemos tenido que ir haciendo es generar procedimientos específicos para que el establecimiento pueda declarar los alérgenos presentes, pero ahí es importante tener cuidado, estimados, con estos muchas veces alérgenos o trazas de alérgenos que no es posible determinar o que hay una posible contaminación durante el proceso del servicio de alimentación. Entonces, en eso es tremendamente relevante, si bien es una ayuda a la declaración de alérgenos, pero también es importante informar a los consumidores que es probable que existan otros alérgenos presentes. Si bien en un servicio de alimentación no podemos declarar que solamente son esos los alérgenos, dado que por un tema de ambiente, por un tema del proceso, podrían existir los otros presentes. Así que ojo con ese tema, ¿cierto? Para que lo tengan en consideración. La calidad de los proveedores. Bueno, este tema de la calidad de los proveedores en general es un tema. Y nosotros, como lo hemos podido ir tratando de resolver, generalmente uno siempre dice, no, porque yo tengo mis proveedores tan auditados, ¿cierto? Etcétera. Pero desgraciadamente sabemos que las auditorías son one time y es una foto del momento y es difícil muchas veces, sobre todo con proveedores de marcas no reconocidas, es complejo el seguimiento, uno no está siempre presente y ahí lo que nosotros siempre hemos tratado de ir trabajando es con proveedores de marcas reconocidas, ¿ya? Y ahí muchas veces descansamos en certificaciones locales. Pero en general cuando son proveedores de marcas no reconocidas que son más pequeños, ahí uno desgraciadamente tiene que estar mucho más presente y darle foco a ese tipo de proveedores, sobre todo cuando son materias primas de alto riesgo. Y por último, el tema de auditor versus auditado. En este tema, me imagino que a muchos de los que estamos acá nos ha tocado estar de ambas partes del río, tanto por el lado de auditor como por el lado de ser auditados. Y ahí es súper importante, como yo les puse esa imagen del burro más arriba, ¿cierto? Colocarse en el lugar del otro. Siempre cuando somos auditores, ¿cierto? Normalmente yo los he visto, ¿cierto? Carecen de humildad, carecen muchas veces de criterio. Y eso es súper importante. Como auditados, por el otro lado, es importante saber cómo enfrentar las auditorías. Muchos seguramente no van a estar de acuerdo, pero me ha tocado estar de ambas partes, ¿cierto? Y como auditado es súper importante el lograr la transparencia, porque uno tiene que entender que el proceso de auditoría es un proceso mediante el cual, ¿cierto?, se levantan las brechas de acuerdo a un estándar definido, en resumen. Por lo tanto, uno como auditado tiene que entender que el proceso de auditoría debiese ser un proceso beneficioso para uno, pero desgraciadamente, como cuando yo estoy con el lado de auditor, uno ve que desgraciadamente no funciona de esa forma. Normalmente los auditados siempre están preguntando por el puntaje final, el informe, cuestionar en todo lo que se pueda al auditor, ¿cierto? Pero ahí yo por eso les digo que son ambas partes muy, muy relevantes y este tema da bueno, ahí para mucho para hablar. Bueno, hola, Sergio. Sí, perdona, Luciano, perdón. ¿Qué tal? No, quería dejarte descansar un poco, mientras tanto, si podés volver al anterior, para reforzar algunos conceptos, mientras también te hidratas, porque la idea es también ir haciendo un corte, ir haciendo un ida y vuelta con la gente. Bueno, espero que hasta ahora vaya quedando bastante claro. Son muchos conceptos los que está tratando de introducir SEB con nosotros, ¿sí? Vamos a repasar algunos de lo que está mencionando acá. Hay algunas cosas en donde dice documentación
si termina puntual, y no sé, veremos. veremos. Ojalá que sí, pero si se extiende y nos extendemos, si la gente realmente quiere participar, bienvenido sea. Lo que uno ve a veces en Argentina, si bien tú dices documentación muy compleja, a veces sucede todo lo contrario, que ni siquiera existe documentación, ¿sí? Justamente por esto de que no siempre está correctamente fiscalizado, los servicios de alimentación no tienen la profesionalización que debería. No hablo de servicios a gran escala, ¿no? Sí, por favor, las preguntas al final, no hay ningún problema. Sí. Con respecto al tema de exceso de instructivos o informativos, vamos a diferenciar lo que es un procedimiento general de lo que es un instructivo, ¿eh? Un procedimiento general puede ser algo descriptivo, hasta podemos hablar de un manual, ¿sí? Que puede ser mucho más abarcativo, aquellos que quieran implementar las normas ISO, aunque las actuales versiones de la 9001 no obligan a tener el famoso manual de calidad, pero a veces se sugiere, como para los que recién comienzan, poder hacer una descripción de todo nuestro proceso de gestión. Obviamente los programas de limpieza y copy-paste siempre se recomiendan que sea muy personalizado y específico. Hay así alguna pregunta ahí la licenciada Esther Santana con respecto a la declaración de alergenos. Acá en Argentina se encuentra obligado para todo lo que es la parte de rotulado para lo que son los alimentos envasados, ¿sí? Aunque nosotros en Argentina tenemos una normativa para lo que es alimentos libres de gluten, ¿sí? En lo cual no solamente aplica a lo que son alimentos envasados, sino también hay una actualización de esta norma del 2017 que indica que todos los servicios de alimentación, todos, deben proveer al menos un menú o un plato o una preparación libre de gluten. Ahora, ¿qué pasó con esta ley? Todavía no fue... no se realizó su resolución en la cual se implementa el cómo implementar esta implementación de tener al menos un menú. Ahora, cuando uno obliga a un servicio de alimentación, que por lo general suelen ser de elaboración mixta, se le vuelve bastante complejo esto. Pero bueno, la ley existe y la tenemos que cumplir igual por todos. Y por último, quería enfocarme en lo que mencionaste o reforzar, justo lo que es auditor versus auditado. Más allá del concepto que obviamente, como mencionas, uno va buscando la no conformidad o el auditado está pensando solamente en el éxito, tratemos siempre de darle una visión de la auditoría basada en el enfoque peligro-riesgo. Más allá de seguir o no un checklist, que no es lo que se recomienda actualmente, sino le estar enfocado a ver cuáles son los pasos más importantes que tengo que ver, ya que una auditoría no la realizamos de manera muy frecuente. Lo mismo, la persona que va a recibir una auditoría, que se olvide de la parte de puntuación, sino que se enfoque a ver de todo esto que me observaste, ¿qué es lo que me podría poner en riesgo la inocuidad? Y hacer siempre hincapié en eso, hacerse siempre la tabla dimensionante FAO, peligro-riesgo. Bueno, listo, era un pequeño paréntesis para que vos también te relajes y lo que sí les digo, todas las preguntas que vayan teniendo, vayan anotándolas y al último la agregan al chat. Seth, cuando quieras. Gracias, Luciano, muchas gracias. Estimados para todos, sí, probablemente nos pasemos un par de minutitos a las 12, ¿cierto? Y ahí yo les pido que hagan un esfuerzo, porque al final vienen cosas súper buenas de ayudas que muchos no conocen. Pero voy a seguir avanzando. Y acá, como decía, algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, este lavamano lleno de información. Yo me pregunto, ¿el manipulador de alimentos lee todo eso? ¿O es un tema solamente por cumplir con la ley? En general, todo este volumen de documentación, en general, ojo con eso. Hoy día hay sistemas, no quiero hablar de marcas, pero hay sistemas en Internet que permiten llevar toda una documentación digitalizada, ¿cierto? Eso yo creo que tiene sus pros y sus contras, pero en general yo creo que es un aporte. Acá un ejemplo que respecto a este famoso POES de limpieza, que yo creo que debe ser uno de los más conocidos. Esto es algo que a nosotros, esta es una imagen de un layout, ¿cierto? Un casino que nos ha ayudado bastante, y es separar, seguramente muchos de ustedes ya lo tienen implementado, pero es separar las áreas por colores. Y de eso, nuevamente, en la zona donde se guardan los productos químicos, uno guarda los materiales de limpieza de acuerdo al color en que está, ¿cierto? Ahí es importante, como decía, que este POES de limpieza, lo digo como un ejemplo, sea según cada instalación. Me ha tocado ver, por eso se lo digo directamente, procedimientos de limpieza exactamente iguales, de hecho
elementos en el programa de limpieza que ni siquiera existen. Entonces, ahí hay que darse ese trabajo de adecuarlo de acuerdo a las instalaciones. Por eso digo, tiene que ser real, tiene que estar validado. Las concentraciones, las frecuencias que estamos utilizando para las zonas de limpieza tienen que estar validados. Tiene que ser práctico y simple. Recuerden en eso que los manipuladores siempre van a tender a hacer las cosas fáciles. Ningún mar en calma hizo experto un marinero. ¿A qué me refiero con esto? Siempre vamos a estar en esta constante aprendizaje, ¿cierto? Y bueno, es parte del equivocarnos, ¿cierto? Es parte del surgir. ¿Qué podemos aprender un poquito del COVID y cómo esto ha impactado a todos estos servicios de alimentación en general? Sun Tzu dijo que si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de 100 batallas. ¿Qué importancia tiene eso? El enemigo, el COVID, por supuesto, y nos conocemos nosotros. Eso es súper relevante para no tener miedo. ¿Y qué quiero decir con esto? Es cómo se transmite. Hoy día, ya después de más de un año de pandemia, ¿cierto? Ya conocemos las vías de contagio, conocemos el cómo es poco probable que se transmita el virus. Yo creo que sí, pero muchas veces no aplicamos eso. Todavía tenemos miedo, tenemos esta sensación de inseguridad, pero bueno, si aplicamos lo que dice Sun Tzu de conocer al enemigo, esto yo lo digo, yo soy casado, felizmente casado, sí, quise agregar esa palabra para que no se malinterprete, pero yo siempre digo, mi enemigo, entre comillas, mi señora, ¿cierto? Mientras yo la conozca a ella y me conozca a mí, no voy a tener problemas en las discusiones, para nada, porque la conozco. Lo mismo en el caso del COVID. ¿Cuántas veces? Por eso digo si conocemos la vía de contagio. ¿Cuántas veces? No sé si tocó en Argentina, ¿cierto? Pero yo veía que en Chile sanitizando las calles con máquinas, ¿cierto? O la gente pasando por estos túneles sanitizadores como con agua bendita, ¿cierto? Que hoy día ya se sabe que eso tiene bajísimo impacto. Yo escuchaba acá en Chile, en el noticiero, grandes empresas importantes que decían que cuando uno iba al supermercado tenía que llegar a la casa, tenía que lavar los tallarines, lavar las bolsas de azúcar, todo eso, ¿cierto? Y en general ya se sabe que este virus se transmite, si no casi nada, por superficie. Prácticamente nada se transmite de forma aérea, ¿cierto? Sin embargo, cuando preguntamos qué acciones debemos tomar, seguimos con esta sensación de percepción del riesgo en vez de un análisis de riesgo. De hecho, siempre coloco el ejemplo que mi padre es médico, por lo tanto es científico, por lo tanto debiese pensar en cuanto a un análisis de riesgo. Sin embargo, yo siempre discuto con él muchas cosas que él lo llevan a pensar a la percepción del riesgo. No, es que yo escuché que, es que me mandaron una noticia en Facebook, ¿cierto? ¿Cuánto de eso hay? ¿Cierto? Regulaciones y diferencias entre los países. A mí, como dijo Luciano, yo trabajo en la TAM hace muchos años, me ha tocado ver de una forma impresionante cómo cada país interpreta y va aplicando sus propias leyes. La verdad, es impresionante. Yo, la verdad, espero que nuestro amigo COVID, ¿cierto?, nos enseñe, la verdad, a que estemos un poquito más coordinados. Básicamente, el impacto en los servicios de alimentación que a mí me ha tocado ver se relacionan con temas de instalaciones, de personas y sistema de calidad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado los que tengan implementado HACCP? ¿Tenemos que modificar nuestro plan HACCP por temas COVID? O, como sabemos que no se transmite por alimentos, y HACCP va orientado al inocuidad de alimentos, o podemos generar procedimientos COVID separados en nuestro plan HACCP. Ahí se los dejo porque yo creo que hay mucho ahí para discutir. ¿Qué pasa con los pisos? Les traigo acá algunas cosas interesantes. Pisos, según el CDC de Estados Unidos, el tema de los factores que contribuyen a enfermedades transmitidas por alimentos en un 10%, está todo lo que son el ambiente y los equipos. Se hizo un muestreo, ¿cierto?, hecho por el CDC de Estados Unidos el mismo año 2012, a más de 100 servicios de alimentación. Miren los resultados en drenajes y pisos. Listeria, salmonela, estáfilo, en drenajes y en pisos. El Códex, en su punto 437, indica, ojo con esto,
los suelos se construirán de materiales impermeables, inabsorbentes, lavables, antideslizantes, sin grietas y fáciles de limpiar y desinfectar. Yo solo me quiero quedar con eso, ya vamos a ver algunas fotos. ¿Qué debo tener en cuenta? El diseño sanitario, el mantenimiento y un programa de limpieza. Lo más relevante es lo primero, porque es cuando yo construyo mi instalación. Y eso, yo acá les traigo algunas fotos de algunos casos, la verdad que no digamos que cumplen mucho. Vemos ahí abajo o arriba aposamientos de agua, ¿cierto? Pisos en mal estado, ¿cierto? Y miremos eso y comparémoslo, por favor, con esto, ¿cierto? Estos son, si bien hay de servicios de alimentación, hay cocina, miren la diferencia. Cuando me quiero devolver a esto, cuando se habla de sin grietas y fáciles de limpiar, no tengo la oportunidad, no lo tengo, pero no lo coloqué en este momento. Se han hecho muestreos de todas estas junturas que se dan entre las diferentes uniones de estos como, no sé cómo se llama en Argentina, pastelones de estas uniones que se dan, la verdad, y son complejos de limpiar. Y hoy día, la verdad que se está tendiendo a otro tipo de piso, de epóxico, y mucho que la verdad son mucho más simples. Aquí cuestionémonos algunas cosas. La idea es que, no sé si muchos han escuchado de esto de no lavar el pollo. Hace algunos años atrás llegó a Chile esta idea de no lavar el pollo, ¿cierto? Ahí, nuevamente, la razón era, ¿por qué? Porque cuando uno con el chorro de agua, y acá hay una imagen acá abajo, con el chorro de agua uno podía salpicar o expender parte de las bacterias del pollo, ¿cierto? Pero ahí mi recomendación, y lo que yo siempre he tratado de transmitir es, ¿por qué en vez de no lavar el pollo, enseñamos a lavarlo de forma adecuada? Ojo con eso. Miren esto, este es el caso de Chile. Los huevos en el supermercado se venden así. Sin embargo, en Estados Unidos se venden refrigerados. Solo lo voy colocando estas láminas, estimados. No quiero entrar al detalle de la conversación en pro del tiempo, pero cada uno, a mí lo que quiero transmitirles acá es cuestionarse las cosas. Miremos acá la última versión del Códex, específicamente para servicios de comida para colectividades, indica en el 7.10.4. El sistema de distribución deberá ser tal que los alimentos ofrecidos estén protegidos contra la contaminación directa y la temperatura del alimento de la que me deben decir, pero eso es básico, eso es, por supuesto que es así. Bueno, pero en la práctica, cuando vemos todos estos sistemas de buffet y tomamos temperaturas con infrarrojo, ¿cierto? Porque el infrarrojo, el termómetro infrarrojo, mide temperatura superficial, ustedes pueden ver ahí lo que tienen buena vista, las temperaturas todas en grados Celsius, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la fuente de poder normalmente del frío está en la parte de abajo. Y como sabemos que por termodinámica el frío baja y el calor sube, sin embargo, me ha tocado ver en Holanda, ¿cierto? Miren esto. Esto es un hotel en Holanda donde se dieron cuenta de esto y lo trabajaron colocando el frío desde arriba. Una forma distinta de mirar las cosas. El 794, miren esto. El vehículo de transporte deberá estar diseñado para mantener temperatura, etc. La temperatura de los alimentos cocinados, enfriados, deberá mantenerse a 4 grados, pero puede elevarse a 7. Esto lo dice Codex. Por ver periodos de tiempo durante el transporte. ¿Sí? Bueno, miremos acá un ejemplo que salió hace un par de meses atrás con todo este tema de los delivery por pandemia, ¿cierto? No creo que esa comida llegue a 4 grados. Sin embargo, ya han aparecido ciertos transportes, no quiero colocar las marcas, estimados, mis disculpas por eso, pero es una foto casera. Y ahí en círculos rojos, ¿cierto? Equipos de frío, donde hoy día algunos delivery ya están llegando refrigerados. ¿Qué es lo que me indica Codex? Acá, estimados, lo que les traía un poquito, algunas ideas de equipos que se están utilizando bastante. Por ejemplo, vemos arriba, que ya voy a ver les voy a mostrar el detalle en la lámina siguiente, Foodkeeper. Foodkeeper es una aplicación bastante buena respecto a temas de rotación de alimentos. Ya lo vamos a ver. Vemos acá, yo creo que muchos lo deben conocer, estos equipos de fluorescencia de ATP, ¿cierto? Con estas tórulas bastante buenas, rápidas para detección en superficie.
Esto es un gel, en la parte que se llama glue gel, para colocarse en las manos y luego se coloca con luz ultravioleta para ver el adecuado lavado de manos. Miremos acá a la derecha, otra aplicación también para medir la intensidad de luz, que hay unas aplicaciones ahí que se llaman Easy Light Mirror, ¿cierto? Que son gratuitas. Muchos me van a decir, sí, pero esto no está calibrado. Puede ser, pero ustedes se van a dar cuenta que con el teléfono eso les entrega una idea de cómo pueden estar sus instalaciones. Miremos abajo a la izquierda, un verificador de termómetro infrarrojo, ¿cierto? Normalmente los termómetros de pincho que utilizamos, todos sabemos, ¿cierto? Se calibran con agua y hielo, pero ¿qué pasa con los infrarrojos? Bueno, este es un sistema muy simple, que es un vaso, donde va conectado con mi termómetro patrón, mi maestro termómetro, ¿cierto? Y yo puedo comparar mi temperatura. Eso está validado, ¿cierto? Acá miren, un termómetro con registro de datos. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de esta documentación? Sin papel, etcétera. Una sonda inalámbrica, el último acá a la derecha abajo, sonda inalámbrica con sensor infrarrojo. Miren, que me transmite los datos. Muy bueno eso. Bueno, y esta es casi la última lámina. Esta es la aplicación que les decía Foodkeeper, para los que no la conocen, les puede servir mucho. Muchas veces uno se pregunta, ¿cuánto me duran los alimentos? Sobre todo los alimentos que no están preenvasados, porque esos vienen rotulados, alimentos intermedios. Bueno, esta aplicación está en español, según el país donde se baje, y aquí les solamente un ejemplo. Puse carne de res, y esto, la gracia de esto, estimados, es que está directamente conectado con el FDA. Por lo tanto, hay todo un análisis detrás, una validación científica. Me indica, por ejemplo, la carne de res dice 3 a 5 días desde la fecha de compra, 4 a 12 meses congelado desde la fecha de compra. Y además tiene una serie de información, de videos y mucha información bastante buena que les puede servir. La verdad, estimados, ojalá que no lleguemos a esto, a cocinas que son casi robots. La vemos en Boston, donde prácticamente no hay chef, ¿cierto? Ojalá que no lleguemos a eso. We are what we eat. El éxito llegará a esas personas, instituciones y países que sean rápidos para adaptarse, lentos para quejarse y abiertos al cambio. Luciano. Hola, Seth. Bueno, impresionante, la verdad, espectacular toda tu disertación, excelente, bueno, sobresaliente. La verdad que estamos todos conformes con todo lo que has hablado. Muchos temas, de todo un poco, muchos para crear conciencia, muchos de innovación, algunos son posibles de realizarlo. Todo es posible si uno se lo propone realmente. La verdad que estamos muy conformes. Bueno, vamos a empezar a ver algunas de las preguntas. Ahí empiezan algunos. Bueno, excelente, excelente. ¿Sí? La gente está bastante conforme. Analía Sonsini, Belén Martín, Verónica Arriagada, Esther Santana. Bueno, vamos a ver algunas observaciones o preguntas. Acá dice Carolina, igual la limpieza, claro, esto en referencia a que vos habías comentado que el COVID tiene una baja incidencia cuando es de superficie a superficie, pero acá lo que comparte es igual la limpieza de lo que uno ingresa al hogar es bueno por otros virus y otras enfermedades, por ejemplo, leptospirosis no viene mal. Absolutamente. A ver, bueno, acá dice Esther Santana que es importante las capacitaciones continuas y que el carnet de manipulador tenga vencimiento. Bueno, te cuento, Seb, no sé cómo es la situación en Chile. Acá en Argentina se ha implementado la obligatoriedad del carnet de manipulador reemplazando la libreta sanitaria, pero bueno, por esto del COVID se extendió un poquito más el plazo de vencimiento, es a partir de agosto, sí o sí, ya todas las empresas van a tener que contar con ese carnet de manipulación. ¿Cuál es la situación en Chile? No, en Chile, Luciano, no se exige carnet para manipulación de alimentos. Hace muchos años se exigía, pero ya no. No, hace muchos años. No sé si bien o mal, pero ya no. Lo único que pide el reglamento sanitario en Chile es que los manipuladores tienen que estar capacitados. Nada más que eso. Es súper general. Hasta ahí, nada más que eso. Ok. Bueno, el carnet de manipulador exige justamente una capacitación que puede ser dada por organismos oficiales o por organizaciones no gubernamentales que han aprobado justamente esta posibilidad de ser capacitador oficial.
Otro aporte que dicen que en Argentina, en el Código Alimentario, se exige HACCP o HACCP en fórmulas infantiles. Adicionalmente a las fórmulas infantiles, también es obligatorio para alimentos que son destinados a la primera infancia, ¿sí? hasta los 12 meses, y se acaba de incluir también el HACCP para vegetales congelados, eso por un caso que tocó acá en Argentina, de listeria monocitógenes en vegetales congelados. A partir de eso se hizo obligatorio para esos productos también. No sé cuál es la exigencia en Chile de HACCP en algunos productos y bueno, servicios de alimentación. Sí, en Chile, dentro de la cadena de suministro, se hace exigible HACCP para todo lo que está preenvasado, ¿ya? No necesariamente industrializado, pero sí preenvasado. Por lo tanto, todo lo que es servicio de alimentación, hoteles, restaurantes, sector oreja, no se exige la implementación de HACCP. Lo único que se pide en el reglamento chileno es la implementación de buenas prácticas de forma sistematizada y auditable. Eso es lo que indica el artículo. Y HACCP se deja más que nada para la industria y para, como dije, productos preenvasados. Bien, perfecto. Bueno, después cuando habías hablado del tema de los guantes, también acá comparten que el uso de guantes es un arma de doble filo, hay que saber utilizarlos, si no, no cumple su función real por la cual se utiliza. Acá hay una pregunta, si tienen alguna investigación de este año en pandemia sobre el correcto lavado de manos, que se laven los guantes. La pregunta es si que se tienen que lavar los guantes, no entendí ahí. Sí, una pregunta con respecto a eso, creo que es eso lo que aplica. Si se sugiere lavar los guantes. A ver, más que por COVID, yo separo un poquito COVID, lo dejo ahí un ratito tranquilo. En manejo de alimentos no se recomienda el lavado de guantes. De hecho, como yo dije, si mi regulación local no me exige el uso de guantes, y así lo indica SERVSAID también y Codex, no exigen el uso de guantes. Ahora bien, ¿cuándo yo podría o es más aconsejable utilizar guantes? Primero, ojalá que sean de un color azul. ¿Por qué? Porque por el tema del color de la comida. A mí me ha tocado ver reclamos reales de guantes y restos de guantes en platos de comida. Claro. ¿Ya? Entonces, ahí la recomendación es no utilizar guantes, por supuesto, siempre un correcto lavado de manos, y excepto cuando yo voy a tener contacto directo de la mano con un alimento listo para el consumo, en ese caso, y es obligatorio, el contacto directo, ok, perfecto. Si no, es mucho más, se produce un tema de falsa seguridad. Vimos las fotos ahí, en general las cosas que la gente hace con los guantes. Coincido, perfecto. Es verdad, acá tampoco hay ninguna normativa que obligue al uso de guantes, ¿sí? Después otra pregunta dice, ¿cómo debería actuar una empresa que tenga una contaminación en sus productos antes que actúe la entidad de salud? ¿Qué recomienda? Primero, es importante eso, tener un protocolo de crisis. O sea, es importante estar preparado para esas cosas, ¿cierto? Porque normalmente cuando uno ve explicaciones en las redes sociales, y les quiero colocar un ejemplo de la aviación, como contó Luciano, yo trabajo en la TAM hace muchos años, y si les va a hacer sentido con esta pregunta. Hace muchos años atrás hubo un accidente de Air France, ¿cierto? Menciono la marca porque está en todas partes, no es algo privado. Y tuvo un problema en el aterrizaje, ¿ya? Bastante grave, y el avión fue evacuado completamente en 2 minutos. Y lo que salió, y lo más rescatado de eso, fue la acción que tomó Air France. No fue el problema del accidente, fue, la verdad, lo espectaculares que eran con esta velocidad de evacuar el avión en 2 minutos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que quedó en la imagen de todos fue cómo reaccionó la empresa, más que el problema en sí. Y es ahí lo importante. Lo importante es que estemos preparados en esta constante preocupación de que si nos ocurre esto, ¿qué hacemos? El saber responder de buena forma. Muchas veces, a veces es más relevante, o no sé, pero es tremendamente importante de cómo se ve frente a la luz pública, incluso frente a los mismos trabajadores de la empresa, ¿ya? Por lo tanto, tener planificado un plan de crisis, el cómo reaccionar frente a las redes sociales, cómo reaccionar frente, si viene la prensa,
quién es el interlocutor, qué temas hablar, qué temas no hablar, ¿cierto? Pero ahí claramente, para tratar de contestar la pregunta, es la prevención, estimados. La prevención, el conocimiento, el análisis de riesgo. Perfecto, perfecto. Me gustó lo del plan de gestión de crisis, que no es obligatorio, pero sí es muy importante tenerlo presente. Bueno, acá Matilde dice, quiero que mis alumnos escuchen esta presentación. Sí, Matilde Funes, vamos a subir esta presentación a la plataforma de e-learning de Sescal, así que va a poder ser acceso para todos. Viviana Wong, súper interesante, todos los puestos, me interesó mucho la aplicación de Foodkeeper. Bueno, después, Seb, si nos podés brindar el link, vamos a compartirlo también, eso, en la plataforma. Ricardo Buchazzoni, excelente, muy ilustrativo. Después Natalia, dice, hola, soy Natalia, mi consulta es si en una implementación de HACCP se debe incluir como un peligro aparte el COVID-19 o solo como un procedimiento se puede cubrir. No sé qué opinas. Buena pregunta. A ver, sobre eso hay muchas voces. Yo les puedo hablar respecto a cuál es mi recomendación. Entendiendo que el COVID no se transmite por alimentos, y esto es una sugerencia, estimados, ojo, aquí yo no quiero decir que estamos aprendiendo de COVID, porque yo creo que ya pasó un año, y yo creo que si bien nunca vamos a dejar de aprender, ya hay mucho que se sabe, ¿cierto? Entendiendo que COVID no se transmite por alimento, mi sugerencia es dejar los temas de protocolos COVID en paralelo con HACCP y no mezclarlo con HACCP. Hay algunas empresas que han optado por modificar, por ejemplo, su POES de limpieza, dado el tema COVID, su POES de higiene personal, ¿cierto? Pero ahí mi recomendación, ¿por qué lo digo? Porque la pandemia se va a acabar, en algún momento se va a terminar. Y también es bueno, de cara a los manipuladores, a los trabajadores de la empresa, ¿cierto?, entender que el tema COVID es un tema que viene a adaptarse, que viene a agregar valor un poco en los procesos. Pero ahí mi recomendación es no mezclar las cosas. Pero por eso digo, hay de las dos tendencias un poco. Ojo con eso. Muy bien. Sí, como en todo, la idea es hacer un análisis específico por cada producto y cada establecimiento. Después acá, Carla Suria, que la conozco, es una profesional muy importante de México, dice, ¿sugiere usar careta o Googles? Estamos hablando de nuestra máscara, ¿no? Como lo llamamos nosotros, para cocineros y manipuladores de alimentos, ahora por COVID es el tema, ¿no? Todo cómo se aplica a COVID. ¿Qué sugiere? ¿Qué es Google? ¿Cómo usar No, Google? entiendo que le debe decir a las antiparras, anteojos, máscara protectora. Ya. A ver, el COVID, si bien es vía aérea, también al comienzo la OMS indicaba que podía ingresar por los ojos. Sí, había algo de eso, ¿cierto? No obstante, lo que se ha mantenido en el tiempo son básicamente estimados tres cosas: lavado de manos, distanciamiento y su mascarilla. No es más que eso. Ahora, el tema de la antiparra o estas máscaras, ¿cierto? Yo lo veo con el tema de la aviación, como diferentes países, Perú, por ejemplo, obliga a que todos los pasajeros que se suban arriba de un avión tienen que ocupar estas lentes. En Chile no, en Argentina entiendo que tampoco, en Brasil tampoco, en Brasil con el volumen de contagio que tiene, en Estados Unidos, en Europa, en ninguna parte, solamente en Perú. Por eso digo que en general, si ustedes me preguntan, yo recomendaría no utilizarlos, porque ojo por un tema de riesgo físico, pero sí es importante cuidado con no tocarse la cara. Eso también porque uno podría llevarse el virus a las vías de los ojos, ¿ya? Pero ahí, por eso, regulación local, siempre cumplir con la regulación local, y si uno hace un análisis de riesgo, ojo, porque las máscaras, estos lentes, a veces están sucios, se quiebran, ¿cierto? Entonces eso podría traducirse más en un problema. Y lo que se ha demostrado es que la vía de ingreso del virus, y hay una infinidad de videos e investigación, es vía oral. Ese es en general lo que se ha visto. Bien, bien, perfecto, súper claro. Después otra pregunta de Eli, si se desconectó en la parte del frío, si faltó algo más. Bueno, vamos a subir el video, como dijimos, por si te perdiste algo. Natalia, los establecimientos tienen que contar con medidas correctivas ante esas situaciones para que no vuelvan a ocurrir. Su aporte, por supuesto. Después Carla Suria
de México, dice, ¿qué concentraciones de cloro están recomendando en Chile y Argentina para desinfección de superficies por COVID? A ver, ahí lo que, si es por COVID, sí. Lo que yo le puedo compartir, Luciano, después las concentraciones, pero más que en Chile o en Argentina, hay una página de la EPA que es bastante buena, ya, donde indica los tipos de sanitizantes y las concentraciones. Yo después, si quiere, no lo quise colocar acá porque me pareció muy específico, pero hay una página bastante buena respecto a eso, ¿ya? Y para no quitar la presentación, puedo conseguir el dato después respecto al tema de cloro específico en superficie. Perfecto. Bueno, creo que no hay más preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional con respecto a esto. Así ya vamos haciendo un cierre. Bueno, por ahora no hay más preguntas. Bueno, siguen habiendo comentarios, excelente información, agradeciendo todo esto. Bueno, Seb, la verdad que nuevamente queremos agradecerte en nombre mío como director de SESCAL, están presentes también otros docentes dentro del equipo. Bueno, ojalá que este sea el comienzo de un trabajo en conjunto, hay muchas cosas para poder trabajar con profesionales de tu envergadura, de tu experiencia, y bueno, esperemos que todos los participantes realmente les haya gustado. La idea de SESCAL, como siempre, es poder marcar una diferencia en el aporte de contenidos, tratando de que no sean solamente contenidos teóricos, como decimos, que están en todos lados. El que quiere buscar por internet puede buscar normativas, bibliografía, libros, ebook. Lo que es difícil es encontrar profesionales de referencia como Seb, con tanta experiencia que nos pueden dar su aporte y su mirada crítica, que es hacia donde nosotros, creo yo, mi humilde opinión, tenemos que ir trabajando siempre, buscando la experiencia y transmitiéndola entre nosotros, los colegas que nos abocamos a lo que es la calidad inocuidad alimentaria. Así que, bueno, Seb, te dejo tus últimas palabras y después te despedimos. Y bueno, muchas gracias a todos por conectarse, muchas gracias, Luciano, por la oportunidad. Y lo único que yo les quiero también, es súper cierto lo que tú dices, Luciano, la información está en Internet, y uno, como profesional, lo que tiene que hacer es transmitirla, porque la rueda ya está creada, ya las cosas están, algunos la miran de una forma, otros de otra, y lo importante acá, y lo que quise transmitir hoy día, es este cuestionamiento continuo que nos tenemos que hacer los profesionales, con ejemplos concretos que yo les mostré hoy día. Ese cuestionamiento, eso, probablemente muchos de los que están acá no van a estar, oye, Seb, pero es que los huevos, pero es que la temperatura, que el termómetro, perfecto. Perfecto, súper bien, esa es la idea, generar esa conversación, estimados, y mi última palabra es para todos, tengan pasión por lo que hacen. Con eso, estimados, se resuelve todo, tengan pasión, tengan compromiso, eso nada más. Muchas gracias por la oportunidad, Luciano. No, por favor, un aplauso para ti desde acá. Y bueno, un saludo a todos y los esperamos como siempre en nuestras redes sociales, la página de sescal.com.ar, van a encontrar toda la información y todo lo que hacemos y bueno, como siempre seguimos juntos. Un abrazo, Seb, y un abrazo a todos los participantes. Chau, chau. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias.